Y entonces, esta mañana, hermanitas, nos toca poder hablar sobre Hebreos, esta hermosa carta que inicia poderosamente. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta carta, hermanas, como nosotros sabemos, es una carta única en su estilo y en su método de presentación. No hay saludo de bienvenida, no hay presentación y por eso, bueno, es una carta anónima. Se le atribuye a Pablo, ¿verdad? Como sabemos, pero algunos consideran pudo haber sido alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Es algo que no se sabe, hermanas. Tampoco se sabe la audiencia claramente, ¿verdad? No se sabe ni siquiera dónde vivían. Sin embargo, por algunas citas que se encuentran en hebreo, sí, en Hebreos, en el libro de Hebreos, sí se sabe que eran judíos cristianos. Entonces, es una carta especial porque, como les decía, comienza directamente con algo muy importante. Y como acabamos de leer, está hablando que Dios habló de muchas maneras, pero ahora, dice, ha hablado a través de su Hijo. Y esto es muy importante porque desde el inicio eleva la posición de Jesucristo. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y todo es todo, hermanas, ¿verdad? Sabemos que no estamos hablando de cualquier heredero de un par de casas, de un par de propiedades. Estamos hablando del universo. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, está elevando a Jesucristo como alguien que no es una voz entre muchas, sino que es la voz. Eso es lo que, bueno, atribuimos a Pablo, que quiere que entienda esta audiencia. Entonces, este libro, como decíamos, es diferente en su estilo también, y porque es probable que, a diferencia de las otras cartas que van dirigidas a una congregación en particular o a un hermano en particular, como el que acabamos de estudiar de Filemón, hay un esfuerzo por el autor por dirigirse a una audiencia diferente de las que recibieron estudio o tienen conocimiento de otros libros, especialmente del Pentateuco, ¿verdad? Por ser judíos. Entonces, es un libro que tiene un estilo elegante en griego, según los estudiosos, y, y dice en su escritura tal vez el mejor del Nuevo Testamento. Y también se ha observado que tiene un vocabulario muy filosófico, muy analítico. Entonces también se considera que probablemente estaba hablando a personas educadas, muy educadas del mundo griego. Entonces, estas son algunas de las características. Por el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 32 al 34, podemos ir allá, podemos tener pistas de que esta comunidad estaba enfrentando persecución e incluso que podría estar en prisiones o enfrentando prisiones por ser asociados con Jesucristo. Dice Hebreos 10, versículo 32 al 34. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulación, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia
en los cielos. Entonces, por eso se entiende que entonces esta audiencia estaba sufriendo algún tipo de persecución y prisiones. Y por eso Pablo también habla, o el autor, perdón, habla de la manera en que se expresa en esta carta. Así que haciendo a grandes rasgos, hermanitas, para tener idea de lo que contiene Hebreos, se puede dividir en 4 secciones grandes. Primero comienza con una breve introducción y muy poderosa, como acabamos de ver, hablando de Jesucristo y posicionando a Jesucristo como la voz, la única voz, no una voz de muchos sabios o de muchos maestros, no, porque no es uno de tantos maestros, es el maestro, ¿verdad? Entonces, y luego de esta pequeña introducción se compara a Jesucristo con los ángeles de la Torá. Luego se le compara con Moisés y con la tierra prometida, que sabemos que para los judíos esto era muy importante, ¿verdad? Moisés era un personaje demasiado importante, pero posiciona a Jesús como superior a Moisés y con la tierra prometida. También superior con los sacerdotes y Melquisedec, ¿verdad? Y también superior a los sacrificios en el pacto. Todas estas cosas eran importantísimas para los judíos, pero entonces el escritor exalta a Jesucristo por sobre todo ello. Entonces encontramos 2 objetivos claves, hermanitas, 2 objetivos que los vamos a ver a lo largo de la carta. Primero, como hemos dicho, elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, por lo que Jesús es digno de toda confianza, de toda devoción y el único que merece toda esa confianza y devoción. Y lo segundo es como consecuencia, habiendo entendido esto, desafía a los lectores a permanecer fieles en Jesús, de no abandonar a Jesús a pesar de la persecución, a pesar de lo que puedan estar sufriendo. Pero las advertencias son fuertes, hermanas, ¿verdad? Las que, bueno, ya hemos leído Hebreos por alguna prédica, por alguna clase, y sabemos que a lo largo de Hebreos se habla mucho de no se deslicen, ¿verdad? No abandonen. Tengan cuidado, ¿verdad? De no perder. Si retenemos firmes hasta el fin, dice el 3:6, el 2:3, que es uno de los versículos claves, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el 3:3 se dice, antes exhortaos los unos a los otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, y así sucesivamente. Habla mucho de no abandonar, de no dejar, de no perder de vista cuál es tu fe, en quién estás confiando. No es en un maestro X, ¿verdad? No es en el Buda, no es en tantas cosas en las que ahora la gente cree, ¿verdad? Es Jesucristo. Y sabemos, hermanas, que lo que estaba sucediendo a los hebreos no es tan distinto a lo que hoy nos sucede, ¿verdad? Ahora se escucha mucho de que escuchemos otras enseñanzas nuevas, enseñanzas innovadoras, porque estamos en un nuevo siglo. Pareciera que quieren, que se quisiera renovar, ¿verdad? Se siente como una renovación de pensamiento, pero sabemos nosotros que eso no es así. Los hebreos en este caso tenían que entenderlo, ¿verdad? La audiencia de hebreos tenía que comprender eso, que Jesucristo es la última y final palabra de Dios y que no hay otra, que no hay por qué escuchar a otra voz. Así que para el autor de Hebreos, la verdad fundamental es el lugar que ocupa Jesucristo en el mundo. Entonces, esta carta, hermanas, nos va a ayudar a meditar en eso, de que
la iglesia en sí, las enseñanzas en sí no necesitan ninguna renovación. Esa es la palabra de Dios, esa es la verdad y eso es lo que hay que obedecer y retener en nuestro corazón, lo que hay que amar, lo que hay que hacer crecer en nuestro espíritu. Así que vamos a aprender, hermanas, a enfrentar de la mejor manera posible los desafíos de este mundo, ¿verdad? Vamos a aprender entonces a no descuidar una salvación tan grande como la que solamente a través de Jesucristo hemos recibido y a escuchar solamente la voz de nuestro pastor, hermanas, de Jesucristo. Así que esos son como dos frases claves que a mí se me quedaron presentes con Hebreos. Uno, justamente como dice Hebreos 2:3. ¿Cómo apreciar una salvación tan grande? Eso vamos a aprender, hermanas. Cómo apreciar una salvación tan grande y recordar siempre que Jesucristo no es una voz entre muchas. Que el Señor les bendiga, hermanitas.